Estamos en un día muy especial, es el día después de las elecciones, en Encuentro de Ideas. Vamos a entrevistar hoy a uno de los grandes intelectuales argentinos, filósofo, ensayista, poeta, Santiago Kovadlov. Y vamos a hablar, sobre todo, vamos a hacer un balance de este nuevo ciclo político que parece haberse iniciado realmente ayer. Parece porque hace 2 años Cambiemos ganó las elecciones. La idea que en el propio gobierno había era, llegamos al poder, todavía no lo conquistamos. Ayer los datos de las elecciones fueron muy contundentes, muy sorpresivos. Ganó, quedó como la única fuerza nacional importante, con una oposición completamente fragmentada, con una crisis en el peronismo enorme. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la economía que viene? Los desafíos, los grandes malentendidos que puede haber después de este triunfo de Cambiemos, lo que hizo bien y lo que hizo mal el kirchnerismo, todas estas cosas y lo que puede pasar en el futuro y lo que es importante para el sistema de partidos políticos más allá de las coyunturas, es lo que vamos a hablar en el día de la fecha. Acompáñenos, vamos a hablar ahora con Kovadlov. Lo prometido en el día después, Santiago Kovadlov. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Bueno, qué momento tan especial, qué fuerte en la jornada de ayer. Muy fuerte. Contame tu impresión. Ante todo, de alivio. El alivio lo generó el hecho de que no perdiera significación el acto electoral por todo lo que lo envolvía, y porque creo que las amenazas que se tradujeron incluso en la posibilidad de que se colocaran bombas en algunas escuelas, nada de eso impidió un pronunciamiento electoral espléndido, es decir, con mayorías de votantes. Fue también, creo yo, una alegría en lo personal, porque el país se perfiló mayoritariamente por una alternativa desconocida, inédita, que pone de manifiesto que la famosa demanda, o memorable, trágicamente memorable demanda de que se vayan todos, se convirtió en que venga alguien. Que haya una fuerza política que le devuelva a la democracia significación, un partido. También me pareció muy importante, Jorge, el hecho de que podamos pensar, los argentinos, qué significa que la oposición siga estando monopolizada mayoritariamente por el kirchnerismo y no por un peronismo que haya sido capaz de superar la fragmentación que todavía lo caracteriza. El sistema democrático, republicano democrático, está situado en una posición asimétrica. No se trata de que la mayoría del Congreso no siga siendo opositora. Se trata fundamentalmente de que no es representativa de una fuerza política verdaderamente capaz de expresar un posicionamiento partidario. Entonces hay segmentos, hay fragmentos. Me gusta mucho poder concentrarnos no solo en la alegría de un triunfo, como puede ser el de Cambiemos, para quienes creemos que son una alternativa, sino fundamentalmente en lo que pide el sistema republicano como demanda, como exigencia, como mejoramiento. El sistema aún no está afianzado, la justicia está operando sin duda alguna, pero no sabemos todavía si va a ser posible reconciliar a la ética con la política. Es decir, el gobierno está contento porque justamente quedó fragmentada la oposición, pero a vos te parece que no es una buena noticia en el sentido de que Cambiemos tendría que tener una oposición razonable, creada para que el sistema se reconstruya plenamente. Debemos ser menos coyunturalistas. Y yo creo que el sistema democrático republicano pide un sistema de partidos. No lo tenemos. No lo tenemos, debemos tenerlo. Se trata de fortalecer el sistema, no solamente a un partido hegemónico. Una cosa es ser mayoría, otra es ser hegemónico. No debemos ser hegemónicos. Santiago, ¿cómo viviste el caso Maldonado y cómo crees
que tuvo impacto en la política? Bueno, el oportunismo, creo yo, se puso de manifiesto una vez más en el caso de esta tragedia. La instrumentación perversa que se hizo de la muerte de Maldonado pone de manifiesto el corto alcance de la concepción de la política como disputa de poder. Me parece que hubo poca conciencia de lo que esa muerte y esa desaparición representaban como profundo problema del sistema, y se prefirió endilgarle esa muerte o bien al gobierno o bien a la gendarmería, que también representaría al gobierno. Pero la búsqueda de un culpable y el hecho de desatender la existencia de pruebas verdaderamente irrefutables en el momento en que se buscaba el culpable, prueba la inmadurez de nuestra política, la desesperación por el maniqueísmo como sistema de organización política. Me pareció muy pobre, muy lamentable, y me pareció que finalmente los hechos terminan demostrando no solamente que este pobre muchacho muere ahogado, sino que además muestra hasta qué punto se estaba dispuesto a matarlo para tener razón. Matarlo simbólicamente. Simbólicamente, claro. Es decir, vos ves una manipulación perversa por parte básicamente del kirchnerismo, Sí. Que lo usó como campaña. ¿Y por qué pensás que eso no impactó en las elecciones? Precisamente porque lo proponía el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene mala prensa, pero no porque está manipulada, sino porque en general su pensamiento es apocalíptico. Y el pensamiento apocalíptico ya no es una necesidad social predominante. Necesitamos matices. El kirchnerismo no los puede brindar. La expresidenta insiste en el todo o nada. Insiste en encontrar un culpable absoluto y en la reivindicación de una inocencia absoluta en condiciones realmente difíciles para ella. Pero insiste en eso. Ese pensamiento, Jorge, el que está dispuesto a todo o nada, no tiene porvenir político. Puede encontrar siempre minorías predispuestas, porque algún destino, la religiosidad malentendida, tiene que subsistir. Pero fíjate que es muy impactante cuando uno lo ve con cierta perspectiva, el hecho de que las tomas de colegios, las amenazas de bomba, el lanzamiento de piedras, la intifada permanente en la Argentina, los encapuchados, los palos, los cortes, las prepotencias, nunca fueron repudiadas por Cristina Kirchner, o casi nunca por lo menos, ni por el kirchnerismo en general. Más bien quedaron asociados a ellos de alguna manera, ¿no? ¿Crees que esto tuvo impacto contra ellos precisamente? Sí, creo que lo tuvo en una muy buena parte de los votantes, en la mayoría te diría, y a nivel nacional. Creo que es muy importante también darnos cuenta de que el país no está seguro del rumbo que va a imprimirle el oficialismo, pero está persuadido de que otro rumbo ya no es posible. ¿Cómo ves los desafíos de Cambiemos ahora que ha tenido un respaldo verdaderamente importante? Parecería como que en 2015 comenzó una especie de prólogo y ahora comienza la novela, comienza el libro verdadero. ¿Qué pensás? Creo que es hora de atender a la grieta de fondo, ricos y pobres. Es hora de darnos cuenta de una buena vez cómo se va a obrar para lograr que la pobreza deje de ser un signo distintivo de la Argentina. Toda otra cuestión en términos de disyuntivas me parece secundaria comparada con esa. No puede ser que cada 3 argentinos uno sea pobre. Si el gobierno no es capaz de responder a ese resarcimiento de la política, estará lejos de la ética. ¿Y vos le tenés fe en ese sentido a la concepción económica de Cambiemos que se ha visto por lo menos hasta ahora, ¿no? Yo le tengo mucha confianza a la capacidad de aprendizaje que el gobierno ha evidenciado hasta este momento y a la conciencia profunda de que si representa una alternativa
en el orden político, esa consistencia que debe tener esta alternativa depende de la resolución de este asunto. No creo sinceramente que nada le quite más el sueño a Macri que reducir la pobreza. Porque creo que sabe perfectamente que la credibilidad de su discurso depende de eso. ¿Qué pensás sobre el tema de la corrupción? Se lo ha acusado mucho desde el kirchnerismo al gobierno de estar usando el poder judicial como si fuera un grupo de tareas, así dijo Cristina Kirchner. Sin embargo, hay evidencias de que no se está metiendo con las causas. Alguien como Ricardo Ginlavedra, incuestionable, te dice, no hay un operador en las causas, hay una dinámica en todo caso, ¿no? Pero ¿qué pensás que está ocurriendo y que va a ocurrir? ¿Y qué pasaría si Cristina Kirchner fuera eventualmente presa? Yo creo ante todo que el kirchnerismo no tiene alternativa. Es imprescindible que el gobierno conciba la justicia como una herramienta de poder para el kirchnerismo. No puede ser de otra manera, porque si fuera de otra manera, creeríamos que estamos en un terreno de ecuanimidad, donde el Ejecutivo no es el judicial. ¿Puede entender Cristina Kirchner eso? Jamás. Si ella redujo el poder judicial y el legislativo al Ejecutivo y en particular a su gestión, yo la comprendo profundamente. Creo que ella no puede razonar de otra manera. Ahora, no coincido con ella. No me cabe duda, al mismo tiempo, de que ella no tiene argumentos verdaderamente persuasivos en términos sociales, porque quienes la siguen en el poder político que ella representó, cada vez están más comprometidos con causas que son objetivas. Me parece a mí que una cosa es negar responsabilidades con argumentos y otra es con hechos. Y con Nisman, ¿qué haremos con Nisman? ¿Es también una tentativa de pervertir la justicia el intentar aclarar ese asesinato? Yo recuerdo palabras de ella diciendo, nosotros somos la alegría, cuando se hablaba de quienes hablaban de la muerte de Nisman. Recuerdo el abanico de bestialidades que se dijeron en torno a él, simplemente para quitarle a su muerte toda trascendencia republicana. Entonces, ¿qué es lo que uno espera de una oposición como la que podría numéricamente representar el kirchnerismo? Capacidad de persuasión para ganar un espacio electoral que ensanche su papel dentro del sistema. Me parece que han optado por el camino inverso, que es tratar de abroquelarse la certeza y no ir en busca del diálogo. ¿Qué sentiste cuando alguien a quien vos estimás mucho, como es Elisa Carrió, mete la pata en momentos decisivos de la campaña, ¿no? Con cosas desafortunadas, y empieza a haber ciertas dudas de si eso no le va a hacer perder las elecciones? Bueno, me pareció ante todo una desmesura considerar que por sus metidas de pata podría perder las elecciones ella o Cambiemos. Que uno pueda disentir con ella acerca de lo que dijo no está mal. ¿Por qué tenemos que coincidir siempre con un ser admirable? Lo es. Lo excepcional en Carrió es lo que tiene de notable políticamente, conceptualmente, éticamente, que cada tanto pueda meter la pata, como decimos nosotros, con un deslizamiento hacia un concepto desafortunado, en cierta medida permite que uno advierta el enigma de su grandeza. Si fuera perfecta no sería interesante. Santiago, empezó un nuevo ciclo en la Argentina. ¿Qué es lo que...? Si un historiador pudiera desde el futuro ver este momento, ¿cómo pensás que lo haría? Si pudiera verlo desde el futuro, advertiría lo que creo que también nosotros desde el presente advertimos. ¡Qué gran posibilidad se abre! Ahora, si estamos delante de una realidad que implica el haber comenzado ya ese camino, yo te diría que sí, si miro hacia el electorado.
porque los pasos cualitativos del electorado han sido sorprendentes. Votar a un gobierno que aún no le dio garantías económicas. Votar a un gobierno que ha cometido algunos errores importantes y se ha rectificado. Votar a un gobierno que no tenía presencia en todo el país, que es una minoría, y aún así brindarle apoyo, apostar por él. Esto habla de una demanda de civismo y de calidad republicana que tiene mucha fuerza en el electorado y que obliga al gobierno a verse reflejado en esa demanda. Yo te diría que lo interesante de este momento es que la sociedad le está diciendo al gobierno por donde no puede dejar de ir. Si la sociedad es oída, el gobierno será representativo. Tenemos que terminar una etapa fundamental, aquella en la cual decíamos que a Cambiemos la gente lo vota por miedo, y empezar otra etapa en la cual Cambiemos entienda que se lo vota para que represente la demanda de una orientación política nueva. ¿Cómo describirías esa orientación? Creo que lo esencial, desde donde yo puedo verlo, es la autonomía de los tres poderes, la interdependencia entre ellos, la constitución de una centroizquierda y una centroderecha que ponga acento en el centro. Porque lo que va a definir el patrimonio republicano es el centro, no la izquierda ni la derecha. Como una exigencia extraordinaria de hacerle lugar a la educación como recurso primordial de formación cívica. Me parece a mí que pocas veces un gobierno fue tan exigido cualitativamente como este. El de Alfonsín fue depositario de la fe. Este creo yo que es un gobierno depositario de la demanda. Muy interesante. Santiago, ¿se cayó el muro de Berlín para la corporación peronista? ¿Estamos viviendo algo parecido, una implosión de una corporación que gobernó y dominó la política durante 70 años? A mí me parece que la posibilidad de que sobreviva el movimiento es muy baja. Ahora, ¿puede el peronismo sobrevivir como partido? Es una interrogante al que yo no puedo responder. Solo puedo decir, se los aconsejo. Se los aconsejo. El país necesita una fuerza partidaria en la cual el peronismo puede jugar un papel importante, porque es depositario también de una expectativa social. Eso no se puede negar. Pero ¿se puede disociar la idea del poder del monopolio del poder? ¿Hay educación en el peronismo para esto? ¿Hay conciencia social de esto? Yo creo que también acá tenemos una muy interesante posibilidad de advertir lo que la sociedad le exige al peronismo. ¿Lo oirá el peronismo? Su tradición más bien lo revela como una tendencia a tomar la palabra más que a escucharla. Ojalá pueda invertir esa tendencia, porque la hora es la hora realmente de aceptar el desafío de transformarse, como diría Lampedusa, para seguir siendo el mismo. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vos.